Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, como siempre la sintonía que ya nos han mal acostumbrado, pues ustedes tienen la culpa, a uno le mal acostumbran, ¿ah? La sintonía que tenemos esta hora en nuestras plataformas digitales y también obviamente la certeza de que nos escuchan a través de nuestra tradicional señal de radio. No se olviden ustedes las frecuencias de Sonorama en 18 de las 24 provincias del país. Nuestro dial acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Igualmente a través de la internet, www.sonorama.com.es. Estamos también en las plataformas digitales de Sonorama. Estamos en Facebook Live. Ustedes nos pueden ubicar en nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama. Nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Son posibilidades que tienen ustedes para escucharnos y amplificarnos. Y esta parte, nuestro comentario sin rodeos, lo transmito a través de mis cuentas personales en Instagram. Buenos días a quienes se conectan a nuestra transmisión. Ahí le veo a Albita. ¿Cómo le va Albita Emperatriz? Qué gusto. Mi cuenta de Instagram es Fabricio-Vela, mi cuenta de Instagram. Ahí también pueden seguir los comentarios en vivo que generamos cada mañana, gracias a quienes se van conectando. Y también estoy en mi cuenta personal de TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros a través de mi cuenta Fabricio Vela B. Así me pueden ubicar en TikTok, donde transmitimos en vivo nuestro comentario sin rodeos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectan, que nos saludan, que amplifican esta señal informativa desde diversos puntos de nuestra geografía y también a nivel internacional. Bueno, tenemos de materia. ¿Cómo le va, Byron? Bienvenido, buen día, desde Esmeraldas. Byron Quiñones, que también está conectado con nosotros. A ver, creo que hay que decirlo, ¿no? Hace pocos días nomás el propio gobierno defendía la gestión de la Secretaría Anticorrupción y del secretario Anticorrupción. Y ayer debo declararme totalmente sorprendido, completamente sorprendido, por el anuncio del secretario de la Administración, Iván Correa, en el sentido de señalar que el secretario Luis Verde Soto no cumplió con el objetivo. La frase textual utilizada por Iván Correa, que ya la vamos a escuchar, por la falta de resultados concretos. Esa es la frase textual del secretario. A ver, y entremos un poquito en materia, porque yo sí creo que en un país lleno de incoherencias, sí tenemos que, por lo menos, quienes contribuimos con nuestros criterios a alimentar el debate público, con nuestra opinión para alimentar el debate público, administremos un poquito la coherencia. Yo a ustedes les he venido diciendo a lo largo del tiempo que no creí antes, no creo hoy y no voy a creer mañana en estas instancias llamadas Secretarías Anticorrupción, o como quieran llamarse, se llama Secretaría de Política Anticorrupción esta última, creadas por los propios gobiernos, adscritas a las presidencias de la República, porque la historia cuenta en los 3 últimos gobiernos que no ha pasado nada, que esas instancias no han servido para nada y que lo que corresponde, lo dije antes, lo digo hoy, lo diré mañana, es desde el poder público fortalecer, potenciar, enriquecer el trabajo de las instituciones que se encargan de la lucha anticorrupción y cuya existencia, por ejemplo, está consagrada en la Constitución y sobre cuyo trabajo hay leyes específicas. La Administración de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que más allá de lo que dijo hace par de días acá David Rosero en este espacio, él decía que sí han luchado contra la corrupción y presentó unas cifras y algunos casos, pero créanme que yo le decía que del trabajo de lucha anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social poco o nada se sabe, porque ese consejo, y sobre todo este último consejo, que fue la primera experiencia de elección por la vía del voto popular, desde mi punto de vista, fracasó ruidosamente. Y lo he venido diciendo a lo largo de todos estos meses, independientemente de la destitución dispuesta, ordenada por la Corte Constitucional la noche del pasado lunes. Este consejo, el actual,
el que fue destituido, elegido por el voto popular, ha sido el peor desde el 2009, cuando nació este organismo por mandato de la Constitución que nos rige actualmente y que fue redactada en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Pero digo, esa es la institucionalidad que hay que potenciar para luchar contra la corrupción, como establece la Constitución, como establecen las leyes. Pero claro, los gobiernos, los presidentes, lo hizo Rafael Correa, lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso, hablan de secretarías anticorrupción para, disque, fortalecer la política anticorrupción a la interna del gobierno. Yo pregunto, si en la Secretaría Anticorrupción del presidente Correa, si en la Secretaría Anticorrupción del presidente Moreno o en la Secretaría Anticorrupción del presidente Lasso, ¿ha pasado algo? Si ha pasado algo, que alguien me lo cuente, porque yo no me he enterado. Ahora, el día domingo, el presidente Lasso, y aquí viene evidentemente por qué me declaro sorprendido al escucharle ayer al secretario de la Administración, Iván Correa. El día domingo, el presidente Lasso, entrevistado por mi colega Milton Pérez, responde a una pregunta de Milton vinculada a la Secretaría Anticorrupción. Y el presidente Lasso no develó en ese diálogo que no estaba contento con el trabajo del doctor Luis Verde Soto al frente de la Secretaría de Política Anticorrupción que el propio presidente Lasso creó. ¿Qué le dijo el presidente Lasso a Milton Pérez ante la pregunta sobre la Secretaría? Esto pasó el domingo. Escuchemos, por favor, Roberto Carlos. Gerente de Flopec, y le relaciono y le quiero preguntar, presidente, sobre la Secretaría Anticorrupción que se creó en mayo del 2022 a cargo de Luis Verde Soto, que tenía como objetivo evitar la corrupción en niveles de gobierno. 9 sectores de alto riesgo identificados, entre ellos petróleo y energía, donde se está denunciando corrupción en el sector energético, con 9 lineamientos. Se anunció con bombos y platillos y nunca detectó nada la Secretaría Anticorrupción, presidente. Pero mire, la Secretaría Anticorrupción está trabajando. No podemos responsabilizarlos a ellos de las torpezas de Hernán Luque Lecaro. No lo podemos hacer. La Secretaría como institución está funcionando. También pudiéramos decir que la Fiscalía debió haber advertido, que la Corte de Justicia debió haber advertido. No hay un sistema perfecto. La Secretaría ha estado trabajando y en algún modo, oiga, también funcionó mecanismos de prevención cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro. O sea, ella sospechaba. De su torpeza. Ok, ahí está esa parte. Ojo con lo que dijo el presidente el domingo. Y ojalá que comprendan el sentido de este comentario en Carondelet. Porque yo insisto, como lo dije el día lunes, lo ratifico hoy. Los voceros, las autoridades deben administrar la sinceridad, máxime cuando se trata del presidente de la República, que es el principal vocero de este país, el primer magistrado de la República, sobre cuya palabra yo quiero insistir en algo que he venido diciendo a lo largo del tiempo. No importa quién sea el presidente de la República, el inquilino de Carondelet, quien sea, el inquilino de Carondelet, tiene una palabra que debe preservar. Su palabra tiene un valor superlativo. Y así como el día lunes evidenciamos una contradicción del presidente Lasso, que el 22 de diciembre le dijo a Carlos Vera en una entrevista, sin un balance del año, de que no sabía por qué se había ido Hernán Luque Lecaro, de que la gente se va, palabras más, palabras menos. Pero nunca en esa entrevista develó que había alguna incomodidad o que Luque Lecaro se fue porque le pidieron la renuncia y le pidieron la renuncia por torpe. Palabras del presidente. Un mes después, el 22 de enero, dijo lo contrario. Dijo que ordenó que le pidan la renuncia por torpe y ahí dejó entrever que ya como que se olía en alguna cuestión, pero no lo profundiza el presidente. Hoy tenemos otra contradicción, porque el presidente el domingo dice que la Secretaría Anticorrupción está trabajando y que no podemos responsabilizarla. Dice que está trabajando. Entonces, ¿cómo se entiende que ayer, en un video que fue distribuido a los medios de comunicación, que escuchamos parte de ese audio en la parte periodística, en una nota de Gabriela Murgueitio, y ahora vamos a escuchar esa parte, donde el secretario de la Administración dice que renuncia
Luis Verde Soto por la falta de resultados concretos. Eso no dijo el presidente de la República el día domingo. ¿Qué dijo Iván Correa? El video 2 de Iván Correa a Roberto Carlos. El día de ayer, el presidente de la República aceptó la renuncia del secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, por la falta de resultados concretos. Por la falta de resultados concretos. Palabras del secretario de la Administración Pública. No es interpretación de este periodista. Palabra textual, frase textual del secretario de la Administración. Por la falta de resultados concretos. Hace 3 días, el presidente Lasso dijo en una entrevista que Luis Verde Soto estaba trabajando, que la Secretaría estaba trabajando y que no se le puede responsabilizar. A la vuelta de la esquina, el secretario de la Administración dice que el presidente le aceptó la renuncia por la falta de resultados concretos. ¿Qué más dijo Iván Correa? El video 1 de Iván Correa, Roberto Carlos. El informe de Luis Verde Soto claramente define: lo recabado y analizado por esta Secretaría en ningún momento infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. El secretario Iván Correa, y ya vamos a escuchar la otra parte, señala que ese informe es un informe no oficial, es un informe que fue distribuido por el propio equipo de Luis Verde Soto. Este informe, que aparece resumido en los medios, seguramente algunos de ustedes ya lo tendrán, ese informe fue distribuido de manera no oficial por el equipo del doctor Verde Soto, no fue distribuido de forma oficial por el gobierno. Y por ejemplo, Primicias titulaba: Informe detalla 7 hipótesis de corrupción en 4 empresas estatales. Dice Primicias: el primer informe de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción sobre presuntas irregularidades denunciadas. Remarco lo de presunto, por supuesto, tiene que ser investigado, porque así debe operar un Estado de Derecho, tiene que ser investigado. Dice: sobre presuntas irregularidades denunciadas en las empresas públicas, apunta 7 hipótesis sobre posibles escenarios de corrupción. Las hipótesis trazadas son sobre 4 de las mayores empresas del Estado: Flopec, la Flota Petrolera Ecuatoriana, Selec, Cenel, ambas vinculadas, Selec y Cenel, al sector eléctrico, y Petroecuador. Además, el documento identifica la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano de Hernán Luque Lecaro. En el informe, que no fue entregado oficialmente, que el equipo del doctor Verde Soto, luego, entiendo yo, de la renuncia, lo hizo público, lo distribuyó. En ese momento, la Secretaría Anticorrupción señala que a futuro se podría ampliar la investigación a 9 personas más, y se refiere a Leonardo Cortázar, Osvaldo Rosero, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Quirós, Enrique Boca Morán, Héctor Suárez, Cintia Cabrera, Rubén Cherres, Juan Rivas Domenech. ¿Cuáles son las 7 hipótesis? Franquicia, entrega de control a cambio de retribución. Compensaciones, adopción de decisiones sin fundamento técnico. Direccionamiento, direccionar los términos de referencia para las contrataciones. Competencia coludida, arreglo corrupto entre oferentes para fingir competencia. Grupo corrupto, rotación de grupos articulados, lavado de activos mediante contratación pública y conflicto interempresarial. Aquí se habla de 7 hipótesis que develarían una estructura que viene operando detrás de las empresas públicas. Pero ¿cuál fue la reacción del gobierno sobre este contenido? Escuchemos nuevamente al secretario de la Administración, Iván Correa. Luego de su renuncia, el señor Verde Soto circuló de manera informal un texto titulado Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. Ese informe enfáticamente dice: la información en sí misma no es una prueba. Y como plantea Verde Soto en su carta de renuncia, y cito textualmente, este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores. Incluso que pueden confundir mi pensamiento con ellos. Tengo plena convicción acerca de su integridad. El mismo exsecretario reafirma
su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis. Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Ecuatorianos, el gobierno del Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe. Aquí hay una parte con la que coincido con el secretario Iván Correa. El informe en sí mismo no es una prueba, pero es un insumo. Y ese insumo debe servir para las investigaciones que correspondan. Ayer decía Carlos Rabascal en la entrevista que mantuvo con nosotros algo con lo cual coincido plenamente y lo he señalado desde hace 3 semanas que estalló este caso. Hay que investigar, defender la presunción de inocencia y el debido proceso. Yo al menos, para mí, para quien les habla, y les ofrezco disculpas por hablar en primera persona, este periodista desde siempre ha defendido, defiende y defenderá la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, aunque alguna gente se reniegue de aquello. A mí me han atacado desde hace años por defender estos conceptos. Y claro, me han atacado dependiendo de, pues. Hoy me cuestionan aquellos que antes me aplaudían por defender esos conceptos. Ya. Y hoy me aplauden aquellos que me cuestionaban antes por defender esos conceptos. Tanto antes como ahora, yo sí defiendo la presunción de inocencia. Y por supuesto, todos quienes están mencionados en esta presunta trama de corrupción son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero ¿saben qué? En lugar de desnaturalizar o deslegitimar un documento, utilícenlo. ¿Para qué? Para profundizar las investigaciones. Y allí, por ejemplo, en cambio, coincidiendo en la primera parte de lo que dijo Iván Correa, de que el informe no es una evidencia, no es una prueba, pero es un insumo. Discrepo con esta actitud, que es lo que se lee del discurso oficial expresado por el secretario de la Administración, de deslegitimar lo que hizo quien hasta hace 2 días era un funcionario defendido por el propio presidente de la República, cuya labor sí existimos quienes desde la opinión pública hemos cuestionado. Porque lo dijimos antes y lo dijimos hoy, no es que ahora recién nos subimos al carro a cuestionar el trabajo de un organismo que no sé qué hizo en los 8 o 9 meses de gestión. Yo no tengo idea cuáles fueron las actividades o el trabajo potente de la Secretaría de Política Anticorrupción en el gobierno. Yo no sé, por ejemplo, si la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción, estaba revisando acá, fue creada el 3 de mayo del 2022. Pero, por ejemplo, hubiese sido interesante saber, inmediatamente después de creada, que esta Secretaría investigue, por ejemplo, una denuncia que se presentó 2 meses atrás, en marzo del 2022, sobre un supuesto intento de compra-venta de un viceministerio, del Viceministerio de Agricultura, sobre lo cual se difundieron videos de conversaciones de gente vinculada a un asambleísta, con personas interesadas en pagar un billete, pero enorme, más de $2 millones por un viceministerio. Sobre eso nadie sabe nada. Y como igualmente coincidí la semana anterior con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en este espacio, yo sí estoy de acuerdo, como lo dijo el ministro, que las investigaciones tienen que cerrarse. Y el problema es que aquí las investigaciones inician y no se sabe cuándo se cierran. Y no se sabe si detectaron o no el ilícito. Y no se sabe si la persona acusada es culpable o inocente. Porque queda todo ahí abierto, no se cierran. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, ni bien posesionado el doctor Verde Soto, ¿por qué no se pusieron a investigar ese tema que ocurrió? Se denunció 2 meses atrás. ¿No les parece algo lógico? ¿Por qué, por ejemplo, el doctor Verde Soto no dijo nada? Y su secretaría no dijo nada en julio del año pasado, cuando se develó el caso Danubio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 6 meses de silencio de la Secretaría Anticorrupción, sin decir absolutamente nada sobre el caso Danubio.
¿Por qué la Secretaría Anticorrupción no dijo nada de los supuestos intentos de extorsión al gobierno por parte de legisladores a cambio de votos, denunciado por el presidente de la República en marzo del año anterior? Sobre lo cual le pidió a la fiscal general del Estado, déjenme aplastar un botoncito. Ahora sí que se me había parado la transmisión del TikTok. No dijo nada la Secretaría Anticorrupción sobre una denuncia que presentó el presidente de la República en marzo del año anterior, luego de que le negaron al Ejecutivo la aprobación de la ley de inversiones, y se mencionaron con nombre y apellido 5 asambleístas que supuestamente pidieron cuotas y canonjías a emisarios del gobierno a cambio de sus votos para la aprobación de la ley de inversiones, que finalmente no fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente de la República presentó una denuncia ante la Fiscalía y 5 meses después el propio presidente, a través de sus abogados, pidió que se archive la denuncia. Pero la Secretaría no dijo nada. Entonces yo sí soy crítico del trabajo de esa Secretaría. No ahora, sino de hace rato. Pero hasta el domingo el gobierno la defendía. Y hoy, en cambio, se dan cuenta de que no cumplió el objetivo. No cumplió el objetivo. Entonces, estas contradicciones hay que mencionarlas, hay que decirlas, hay que cuestionarlas. Porque yo sí creo que, a ver, la única manera de saber la verdad es que se den paso a las investigaciones y que dejen de ubicarse en modo negación de todo. Por supuesto, tienen el derecho a defenderse, pero no deslegitimen o desnaturalicen un trabajo de su propio equipo. Me imagino yo que como no les gustó el informe del señor Verde Soto, ahora lo cuestionan. Ese documento entreguen a la Fiscalía y que la Fiscalía, con base en ese documento, comience su propia investigación. ¿Qué es lo que corresponde? Y lo vengo diciendo desde la semana anterior. No se trata de que el gobierno, el presidente Lasso, le diga a la Fiscalía qué tiene que investigar o qué no tiene que investigar. La Fiscalía tiene la obligación de hacerlo y utilicen ese documento como corresponde. Pero digamos, esa es una de las grandes contradicciones que me he encontrado en estas horas. Y les cuento otra cosa de locos. Este país supuestamente tiene una urgencia, ¿no? Una urgencia de que haya un baño de verdad, de que se investigue, de que se transparente. Bueno, en la Asamblea parece que no están sintonizados a la misma velocidad. ¿Cómo entienden ustedes que el 18 de enero, hace 7 días, la Asamblea Nacional decide nombrar una comisión ocasional porque la mayoría de legisladores consideró que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no representa la actual configuración política de la legislatura y había que integrar una comisión ocasional para investigar un caso de corrupción? Había urgencia de investigar. Hace 7 días. Integran la comisión. Adivinen qué, pues. Recién el lunes 23, los integrantes de la comisión fueron notificados oficialmente con la resolución del 18 de enero. O sea, del 18 de enero se demoraron hasta el 23 para notificar a los 7 integrantes de la comisión multipartidista. Y los señores de la comisión multipartidista también se toman su tiempo, pues, y convocan recién para mañana jueves a la primera sesión de la comisión. ¡Qué rápidos que son! Luego se enojan cuando se les critica. Pero es que en el país de las urgencias está claro que en la Asamblea no están sintonizados. No se pondrán bravos porque estoy diciendo lo que es, lo que está ocurriendo. Si el Pleno de la Asamblea tomó una decisión el 18 de enero, el mismo día o máximo el día siguiente, tenían que haber cursado la notificación a los legisladores. Y en 24 horas sesionar esa comisión. Incluso el fin de semana, como nos dijo el asambleísta Esparza en una entrevista la semana anterior en este espacio. Dijo, estamos listos para sesionar el fin de semana. ¿Qué han hecho en una semana? Abrieron un chat de WhatsApp, un chat grupal de WhatsApp, para ponerse de acuerdo en el trabajo de la comisión. Eso han hecho en una semana. En una semana. Han perdido una semana de tiempo. Una semana. Entonces ahí es cuando no se explica qué onda, pues. ¿Qué onda? Son cosas que realmente uno no entiende.
Y lo último. Ayer se difundieron unos audios, que entiendo yo, he leído a algunos colegas, le leí a Paul Coello, le leí a Araí, no me acuerdo a quién más lo leí, que se tomaron el tiempo de escuchar los 57 minutos de los audios de este diálogo que habrían mantenido el entonces alcalde Jorge Yunda y hoy candidato, con el hoy también candidato Andrés Páez Benalcázar y con el entonces consejero de gobierno Santiago Cuesta Caputi. Supuestamente fue una reunión, no hay una certeza si esta reunión fue en el contexto de las protestas de octubre o si fue antes de la posesión de Yunda, bueno, no importa. Entiendo que, y de acuerdo a lo que le leí a Paul y Araí, en los 57 minutos no es que hay una revelación contundente de algún pacto, de algún negociado, de algún ilícito. Ya el doctor Páez ha salido por su lado, el doctor Yunda con su gente también ha salido por su lado, a restarle valor a ese audio. Lo que quiero comentar es lo siguiente, porque yo siempre digo, estos audios, cualquier tipo de audios, claro que tienen que ser investigados. Pero este país vive de esto. Este país se ha acostumbrado a las filtraciones. Este país se ha acostumbrado a los audios. Y después no pasa nada. ¿Se acuerdan de los audios a los integrantes, de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura presionando a un juez por la situación de la señora Yori? No pasó nada. ¿Se acuerdan de otro audio de un vocal del Consejo de la Judicatura hablando sobre el reparto de cargos en los organismos auxiliares de la función judicial? No pasó nada. Los audios tienen que ser judicializados y eso dice el maestro Alfonso Zambrano Pasquel, que es uno de los connotados juristas, criminalistas y penalistas de este país. Si un audio no está judicializado, no sirve para nada. Sirve para el escándalo. El tema es que este Ecuador se ha acostumbrado a vivir de los audios. Espero que no me estés grabando, ¿no? Belkis, cuidado, voy a hacer apagar el celular. Se ha acostumbrado al imperio de los audios. 7:06 de la mañana, cierro mi comentario. Gracias por la generosa sintonía, por la gran visualización. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.